En este gobierno, ¿alguien les pidió el 1% de su patrimonio para que pueda haber un gobierno? En este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? En este gobierno, que tiene 3.500 obras públicas en ejecución, entregó 65.000 viviendas, está construyendo 140.000 viviendas, ¿alguien les pidió algo para poder llevar adelante esas obras? ¿En este gobierno alguien los mandó a espiar? ¿En este gobierno alguien llamó a un juez para que ustedes los persigan? ¿En este gobierno alguien usó la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican? Yo los desafío porque la respuesta de ustedes siempre va a ser no. Su apreciación, Carlos, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi primera apreciación es que la actitud del presidente es desleal hacia su jefe histórico, Néstor Kirchner, quien es el que lo convirtió en alguien conocido. Él era un desconocido. Y también su afirmación sobre las cosas que pasaban antes es autoincriminatorio, porque quien hablaba con todo el mundo por Néstor Kirchner era Alberto Fernández. Claro. Entonces, si en esa época, como insinúa el presidente, existían ese tipo de cosas que aparecen obviamente en el famoso juicio que se está tramitando, el presidente ha cometido ese doble pecado, quizás por esa deslealtad es que mañana no le invitan a ningún acto, ¿no? Tenemos también a Alberto Fernández, ¿no?, que habló sobre el PBI, ¿no? Específicamente hablando de la época Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Lo escuchamos y ahora lo analizamos. Después llegó Néstor, 5 años ininterrumpidos de crecimiento. Después llegó Cristina, asumió en el 2008 la crisis con el campo y explotó Lehman Brothers. Y a partir de allí, la Argentina entró en un sendero de subidas y bajadas. Miramos al PBI y es un zigzag permanente. Fue un tiempo donde preservamos la institucionalidad, la democracia, crecimos también. Empezó a desarrollarse un proceso inflacionario lentamente. Bueno, habla de crecimiento, pero también de institucionalidad, democracia. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el presidente tiene una gran confusión. El lunes pasado, Carlos Paña, en su columna en LN+, hablaba de que el presidente está pensando en su reelección. Y yo le mandé un WhatsApp a Carlos preguntándole, porque yo lo escuché por sonido, no por imagen, si estaba seguro que el que decía eso era él o Tarico. El humorista. Claro, exacto. ¿Y cómo lo ve al presidente en este momento, en ese sentido? Yo creo que no lo ve nadie y yo tampoco. Pero Este es un triunvirato donde hay una figura liminar que es la vicepresidenta, un triunviro económico que intenta ir para el lado que hay que ir, pero más en los dichos que en los hechos, y un presidente que lo que hace de vez en cuando es trabar la posibilidad de hacer esas cosas, porque en la medida que el presidente es contradictoria con su propio ministro de Economía, en el mundo nos ven con un gran desconcierto. Ustedes imaginen que un mundo que está en una situación tan complicada, yo recién hablaba con Luis Majul, que ya está con nosotros, en un Ahora lo poquito vamos a saludar. lo saludamos. Antes de ingresar aquí, y le comentaba la situación tan delicada en Ucrania, donde China por primera vez le ha pedido a sus ciudadanos que se vayan de Ucrania, justo cuando mañana empiezan los ejercicios nucleares de la OTAN. Claro. Entonces, en un mundo tan preocupante, donde nos miran poco, hay que ser muy cuidadoso por parte del presidente y del canciller en las explicaciones que se dan, porque el mundo no entiende que la Argentina tiene un gobierno tan distinto en sus posiciones. Claro. Massa dice una cosa y si después el presidente dice otra cosa, para un inversor es desconcertante. Ahora, es importante esto que dice, ¿no? Porque de hecho esta semana hubo una editorial muy dura del Financial Times que decía Argentina al borde de la ruina financiera. Hablaba también de la cantidad de gente, ¿no?, que se quiere ir del país. Digo, ¿eso es generalizado así como nos ven en el resto del mundo? Sí, y yo además aprovecho lo que usted me dice para mandarle un mensaje a los jóvenes. Porque yo entiendo la desesperación.
Muchas veces me paran por la calle y me dicen de que la Argentina no tiene futuro. Primero, la Argentina... Perdón, ¿se emociona, Carlos? Sí, esto? porque son los jóvenes, ¿no? Yo tengo 2 hijos en el exterior. Y primero, Argentina tiene salida. Con un gobierno que haga las cosas bien, nosotros tenemos todo lo que el mundo necesita y que lo va a pagar muy caro, va a dar buenos precios durante una década. Gas, litio, alimentos, agua. Y en segundo lugar, es muy difícil en este momento en el mundo ir a vivir afuera. No es igual que hace 10 años, chicos. Europa está complicada, va a haber un invierno muy duro. Es difícil conseguir trabajo para un francés en Francia o para un italiano en Italia. ¿Por qué le impacta tanto? Cuénteme, porque usted es un hombre que pasó por tanta función pública y está, como quien dice, formado para no quebrarse, y sin embargo lo veo por primera vez emocionado al pensar en esto que nos pasa. Los jóvenes se van. Yo lo viví. Yo fui embajador en Italia después de la crisis de la hiperinflación y vi cómo los chicos llegaban a Italia y chocaban contra la pared. Claro. Porque si vos no tenés un punto de arranque, si no tenés trabajo, Europa es muy cara y ahora es carísima para nosotros. Ustedes piensen que el que se va de acá, se va con los dólares o los euros que le pueden juntar a su familia y llega a países con una situación económica complicada. Si no tienen un alojamiento, en el alojamiento se le va lo que llevan. Y el que se va está desesperado y por eso se va y no Sí, claro, está desesperado. La desesperación es lógica, pero hay una esperanza en el camino en la medida que la clase dirigente se ponga las pilas, se deje la oposición de pelear, porque ese es otro tema que a mí siempre me preocupa. Yo lo puedo ver con la tranquilidad de hoy no estar en ningún partido político y decir, la oposición tiene que explicar cómo va a vivir mejor los argentinos, no pelearse entre ellos. Claro. ¿Los saludamos? Lo queremos sumar a Luis Majul, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Luis. Gracias por invitarme, lo estaba escuchando muy atentamente a Carlos Ducaf, ¿no? Es una voz que hay que escuchar, es una voz muy experimentada y además con mucha argumentación y mucho dato. Yo tengo 2 cositas que apuntar y después, si ustedes me permiten, preguntar algunas cosas a Ducaf. Claro que sí. La primera es que yo creo que este es el peor momento del gobierno, porque hay un nuevo cisma en el gobierno, según mi información. No es sencillamente que siguen con los caprichitos, están verdaderamente enfrentados ideológicamente y encima se le suma una disputa del poder en las que están embarcados. Cristina por un lado, Alberto Fernández por otro lado, te puede gustar o no, pero está embarcado. Y Sergio Massa, por otro lado, es una situación, yo les diría, muy delicada. Después, si quieren, vamos a desarrollar las nuevas medidas parches de Massa. Pero también tiene razón, Carlos, cuando dice que el mundo no nos presta atención porque está demasiado preocupado por sus cosas. Y nosotros, al mismo tiempo, le damos la espalda al mundo porque no hacemos ni una de las cosas que habría que hacer. Mira, en este momento me están avisando que se está produciendo en vivo el debate entre Lula y Bolsonaro, ¿no? Me dice la producción, creo que en algún momento podremos ver imágenes o ver algo de eso. Es tan importante lo que pasa en Brasil para la Argentina, que nosotros, como tenemos tantos problemas desde la inflación hasta llegar a fin de mes, no le prestamos la suficiente atención. No empezó todavía, dentro de un ratito va a empezar, porque es muy importante lo que pase, ¿no, Carlos, en Brasil también? Absolutamente, Luis. Expliquémosle a los argentinos que la levantada de Bolsonaro, Bolsonaro hace 2 meses estaba por el piso, no es una figura muy querida, pero lo que cambió, el por qué está peleando palo a palo contra Lula, es porque la inflación la bajó a sopapos, la bajó hasta tal punto que durante este año la inflación, comparémoslo con lo que nos pasa a nosotros, en estos primeros 8 meses contados de Brasil, es 4,7 de inflación. Todo el periodo de los 8 meses, digo para explicarle a la gente. No y en el último mes, en el último mes... Deflación. Hubo deflación. Claro, perdón que me meta en la producción, pero fíjense después el video que hizo Bolsonaro. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Lo vio, Carlos? Que dice, pagando una cuenta con decenas de billetes... ¿Lo tenemos por ahí? Bueno, hablando de Lula, ¿no? Lo tenemos para variar. Perdón, y tuvo la bondad de usar billetes de 1000, no de 500, sino la montaña... Sino peor todavía. Miren el video. Sí. 10 reais, né?
a lo que puede llegar a pasar. Perdón, ¿contaba de 10? ¿Estoy mal o contaba de 10? Sí, a mí, o sea, claro. Y él dice, Lula es la versión brasileña de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Coincide con esta apreciación? No, para nada. Lula es mucho más que Alberto Fernández. Claro, de hecho, aplicó una política muy distinta. No, Lula es un dirigente con el que uno puede tener coincidencias o disidencias, pero como dice mi amigo Fernando Enrique Cardoso, Lula es un hombre que hizo cambios estructurales con políticas económicas de mercado. Cuando llegó Lula, la primera vez nombró a Meireles, no nombró a Vudú. Entonces, sí me parece muy importante explicarle cómo baja la inflación Brasil. Bajando impuestos. Bajando impuestos, Massa. Bajando impuestos. Bajó los impuestos a los combustibles. La gente no sabe en la Argentina que cuando cargamos nafta, la mitad de lo que cargamos se lo lleva el gobierno nacional. Que cuando cargan gasoil nuestros chacareros, el 60% se lo lleva el gobierno nacional. ¿Qué hizo Bolsonaro? Un acuerdo parlamentario, sacó una ley, bajó los impuestos a la mitad y ahí empezó la caída a pico del proyecto inflacionario que el mundo vive, porque es cierto cuando el gobierno argentino dice que hay una inflación mundial, pero la inflación mundial, la más alta llega al 9 anual. Y nosotros vamos a superar el 100 anual. Entonces, de las torpezas del gobierno argentino se debe hacer cargo el presidente de los argentinos, que es el responsable esencial en un país presidencialista. Son torpezas y las peleas internas, porque ahora Alberto parece que está muy peleado con Cristina Fernández. Y porque estamos en lo que yo contaba, si era Tarico Pañi el que dijo lo del lunes que quería ser reelecto, ¿cómo se le puede ocurrir a Alberto Fernández que puede ser reelecto? Ahora, lo hace porque tiene la fe, parezco Scioli, la fe, la esperanza, o lo hace porque, para no terminar desgastado, no ya como un pato rengo, sino como un pato sin ninguna extremidad, digamos, para decirlo de alguna manera. No, yo creo que lo del pato rengo, digamos, sería una interpretación inteligente, pero es errónea. El verdadero motivo es que él cree que puede ser. Había un hombre al que yo admiré mucho, que ya falleció, Eduardo Bauzá, que decía que cuando uno es ministro y mucho más cuando es presidente, tira una taza de café y hay 5 que dicen qué lindo hizo un Picasso, doctor, hágalo de vuelta. El problema es no creerle a los alcahuetes, ¿no? Porque si no uno vive en una nube. Nos pasó a todos los que hemos gobernado. Muchas veces mi mujer me ponía la cabeza sobre la almohada y me decía, no es como vos decís, la gente en la esquina dice otra cosa. Y una cosa importante hoy en la Argentina, en la cola del supermercado de la feria, no se habla de Carlos Marx ni de Adam Smith. Se habla de los precios. Parece una de Serrat esa. Queremos los precios y la economía, por supuesto, es de lo que más preocupa. Así que permítanme que la sume para debatir sobre esto también a Diana Mondino, que tiene mucha información.